Hola, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Mi nombre es Mero Espinales Ana Berta. Vamos a estudiar sobre la asignatura Ecología de Desarrollo Humano. Este es mi portafolio virtual de primer parcial. Aquí observamos claramente los temas que vamos a tratar en este trabajo. Como introducción, sabemos que la materia de ecología de desarrollo humano es una materia muy interesante, ya que a través de ella aprendemos la importancia de cada uno de los procesos del ser humano, desde la concepción hasta el desarrollo de la madurez. Como podemos darnos cuenta, aquí hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos nosotros los docentes. ¿Por qué es importante que un docente aprenda la materia vista? Porque por medio de esta materia el docente va a adquirir mucho conocimiento para poder trabajar con niños desde 0 años en adelante. Es fundamental que un docente esté muy bien capacitado y empapado de esta materia, ya que tiene sinnúmero de temas muy esenciales para el proceso de aprendizaje, del desarrollo del crecimiento físico, emocional y social para todos los niños y niñas. Etapas de desarrollo humano. Las etapas de desarrollo humano son series de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales, ya que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital. El ciclo de vida de una persona idealmente implica 7 etapas de desarrollo, las cuales son fases prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. En la fase prenatal, es la etapa prenatal que abarca desde el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo hasta las 40 semanas de la edad gestacional. Como podemos observar, para que se dé este proceso, tiene un proceso paso a paso. Después viene la etapa de infancia. La infancia es la etapa de vida que va desde el nacimiento hasta la juventud. Ahora bien, dentro de esta fase también hay diferentes momentos que marcan los ritmos del desarrollo del niño o niña, tanto en lo físico como en lo psicológico. Es por eso que es posible distinguir entre diferentes etapas de la infancia. Además, sirve para agrupar a los niños según características físicas, psicológicas y sociales, comportamientos propios de cada edad. También tenemos aquí etapa de niñez. La niñez es la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la pubertad, a adolescencia, momento que puede variar entre los 12 y 13 años según la persona. Nos indica que la niñez intermedia implica muchos cambios en la vida de un niño. A esta edad, los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapan una pelota más fácil solo con las manos y aprenden. En la mayoría de ellas tienen la facilidad de amarrarse los cordones de los zapatos. Ahora, es más importante para ellos ser un poco independiente a la familia. Encontramos aquí la etapa de adolescencia, una etapa que define como el periodo de crecimiento y el desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. La adolescencia no está de todo limitada a una edad en particular, pero generalmente se divide tres, en tres partes: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía, como podemos observar las imágenes ahí. También encontramos etapas de juventud. En la juventud, en cambio, el individuo se encuentra desarrollado a nivel sexual, pero carece de la madurez emocional que requiere para enfrentar los conflictos de vida adulta. La madurez, por lo tanto, es un estado de que se llega gracias a la experiencia de vida. Estas etapas nos permiten identificar al periodo
que se ubica entre la infancia y la adultez. Pero la juventud constituye un conjunto social de carácter heterogéneo, donde cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. Bien, tenemos etapa de adultos. En esta etapa la podemos definir etapa de adulto maduro o madurez, como el periodo del ciclo vital humano, que empieza entre los 35 y los 40 años y termina entre los 60 y 65. Desde la perspectiva biológica, es la fase de la vida que limita entre la madurez y el principio de senitud. El adulto joven goza de plena capacidad física, pues en esta edad la fuerza, la energía, la resistencia halla su punto máximo desde los 25 años, momento en que el cuerpo se ha desarrollado casi por completo. Cerca de los 50 años, la capacidad física mengua de manera gradual, de modo que esto casi no se percibe. Podemos observar aquí muy claramente que a esta etapa todavía existe una energía donde el ser humano siente, rodeado de familias, donde ellos mismos conforman su familia en plena madurez temprana. En cambio, en etapa ancianidad, la etapa de ancianidad es la séptima etapa de desarrollo de la vida. Es la continuación de la etapa de la adultez, es la etapa final de vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta los momentos del fallecimiento. Aquí he puesto un ejemplo de una tarea de mi libro, donde yo quiero compartirles. Este es el índice de las etapas de desarrollo de mi infancia, de 3 a 5. Capítulo 3, mi adolescencia de 11 a 20 años. Y el capítulo 4, mi adultez de 20 a 36 años actualmente. Bueno, aquí en este espacio habla sobre mi etapa y desarrollo humano. En la segunda parte hablo sobre mi infancia de 3 a 5 años. Como pueden observar, toda infancia tiene un proceso tanto físico, cognitivo y psicosocial, ¿ya? En la tercera parte encuentro mi adolescencia de 11 a 20 años. Seguidamente entro en la etapa de adultez temprana, como les decía en antes, donde todavía el ser humano entra en una etapa de adultez temprana, pero que todavía tiene mucha más energía, aún tiene energía entrando a esta etapa. Este es un ejemplo de uno de mis libros con cada una de las etapas señaladas ahí. Bien, las perspectivas teóricas del desarrollo humano. Nos indica que las perspectivas teóricas proporcionan una visión de donde se sitúa el planteamiento, propuestas dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos, cómo encaja la investigación en el panorama de lo que se conoce sobre el tema tópico estudiado. Nos indica la psicología del desarrollo, que se encarga del estudio del ser humano, que a lo largo de todas estas etapas vitales está 6 teorías sobre el desarrollo de las que vamos a hablar. Desde una perspectiva evolutiva, son las de este autor Glestar, el psicoanálisis del conductismo y la psicología cognitiva. Encontramos aquí la perspectiva psicoanalítica. Esta se refiere al estudio de las fuerzas inconscientes que motivan nuestro comportamiento. Es un método que se propone investigar los significados inconscientes del comportamiento, de los sueños y de las fantasías del individuo.
Su objetivo es hacer consciente a lo inconsciente. Además, son aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez que afecta posteriormente a los comportamientos y a las emociones del individuo. Perspectiva cognitiva. La perspectiva cognitiva se centra, como su nombre lo indica, en el estudio de los procesos cognitivos del individuo. Esta aproximación teórica se considera a los seres humanos como producto de la evolución de los seres vivos, pero también como producto de su contexto medioambiental. Tenemos aquí la perspectiva sociocultural. Según Vygotsky, nos indica que su teoría se centraba en procesos sociales, culturales, que guían el desarrollo de niños, afirmado que éste aprenda por medio de interacción social, es decir, con una participación activa en su ambiente. Esto quiere decir que debemos de, con nosotros, las personas adultas, ayudar en la interacción de estos niños, porque el ambiente también es un proceso donde a ellos les va a ayudar para poder interactuar mejor. Tenemos la perspectiva evolutiva. Según Charles, indica que aunque el crecimiento y el desarrollo sigue ocurriendo a lo largo de la vida, en la actualidad el estudio al desarrollo infantil forma parte del estudio más amplio del desarrollo humano, el cual sobre todo el periodo, la vida desde la concepción hasta la muerte. Podemos ver aquí que el proceso de la perspectiva evolutiva, la etapa de perspectiva evolutiva se da desde el nacimiento hasta la madurez, se podría decir también. Finalmente, para Jean Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas de hacer cosas nuevas y no simplemente estar repitiendo y otra vez lo mismo, lo mismo, sino que innovar nuevas estrategias para nuevas generaciones. Aquí está un ejemplo sobre las perspectivas que hemos visto. Tenemos la perspectiva psicoanalítica, perspectiva de aprendizaje, la perspectiva cognitiva, perspectiva contextual, y que también encontramos la perspectiva evolutiva y la perspectiva sociocultural. Características en las que influye herencia, ambiente y maduración. Estas cualidades surgen gracias a la herencia social medioambiente. La interacción entre ambos parámetros dará lugar al desarrollo global del niño, pero para llegar a ese desarrollo global han de desarrollarse la maduración y el aprendizaje. Los estudios del desarrollo consideran los procesos universales por lo que pasan todos los seres humanos, pero también debe de tener en cuenta las diferencias individuales en las características, influencias y resultados del desarrollo. Las personas varían por su sexo, estatura, peso y complexión, salud y nivel de energía e inteligencia, y en temperamento, personalidad, reacciones emocionales. También su contexto de vida tiene que ver mucho, como por ejemplo la casa, la comunidad, la sociedad en que vive, las relaciones que cultiva, por ejemplo en la escuela en la que concurre. En esta etapa de herencia, nos indica que la herencia y el ambiente juegan un papel muy importante en el desarrollo infantil. En este sentido, se puede afirmar que la adquisición de las capacidades humanas se basa
en la interacción directa entre la predisposición genética y la crianza, el aprendizaje y la educación que se recibe. Jamás hay herencia sin ambiente y viceversa. Toda la herencia influye de modo que lo hace porque el ambiente en que tiene lugar es como es. Y todo ambiente produce el efecto que logra porque incide sobre un proceso genéticamente codificado. La herencia tiene como factor los genes. Se replican y se transmiten de los padres a la descendencia y son causas de la similitud y, esta con los padres. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas. 22 son parejas en hombres y mujer. El par 23 corresponde a las cromosomas sexuales. Como podemos observar aquí claramente, los genes de la herencia son muy caracterizados. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la mamá y el papá. Podemos ver claramente que se hereda muchas veces los genes de la mamá y del papá. Por ejemplo, podemos ver que el niño puede salir con el color del cabello de la mamá, como puede salir con el color del cabello del papá. ¿Ya? Así mismo encontramos el ambiente. Hace referencia a los diferentes espacios que promueven momentos de creación, reflexión, incertidumbre y juego, y que favorecen las relaciones sociales y medioambientales de todas las personas, en especial de los niños. El ambiente de crianza de los peques influye en factores biológicos del desarrollo del cerebro y la capacidad intelectual general, la memoria declarativa, la memoria procesal, la memoria ejecutiva, el rendimiento académico, las destrezas motoras finas y la salud socioemocional. Según un nuevo estudio realizado por un grupo, además, el enriquecimiento ambiental se refiere a la estimulación cerebral por parte de su entorno físico y social. Se ha sugerido que el ambiente sea algo muy seguro para aquellos pequeños, porque realmente sabemos que depende del ambiente donde nuestros niños sean criados, sean educados, ellos van a tener un futuro estable, donde ellos podrán practicar con sus futuras generaciones y brindarle un buen ambiente el día de mañana a sus hijos o quizás a sus alumnos si llegasen a prepararse como docentes. Bueno, en la maduración, nos dice que madurar es un proceso mediante el cual crecemos y nos desarrollamos hasta llegar al punto de máxima plenitud. Es un proceso que nos ocurre de un momento para otro, sino que aparece desencadenadamente de un determinado hecho. También, la maduración somática, psicológica y social es lo que constituye el desarrollo del niño. El periodo entre la gestación y los 3 años de edad. Está demostrado científicamente que la velocidad de maduración cerebral y física de los niños y niñas es diferente. Existen diferencias de ritmo madurativo en el cerebro femenino y masculino. Incluso desde el seno materno, que se determina que las niñas maduran antes biológicamente y psicológicamente. Las hormonas tienen un papel muy importante en dicho proceso.
Aquí tenemos otro ejemplo sobre la concepción de una nueva vida. Esto nos indica que es un proceso que se produce por medios naturales extraordinarios. Como decíamos anteriormente en las primeras diapositivas, la concepción se da por medio de dos personas, hombre y mujer. Una vez que ellos se casan, tienen el acto sexual y hay la ovulación. ¿Cómo ocurre la fertilización? La fertilización o concepción, que es lo mismo, ocurre en el proceso en el cual combina el espermatozoide y el óvulo. Los gametos, es decir, las células sexuales masculinas y femeninas, forman una sola célula llamada cigoto, que se divide en una y otra vez por división celular hasta producir todas las células que forman un bebé. Pero la concepción no ocurre tan fácilmente como parece. Varios sucesos independientes tienen que coincidir para concebir a un niño o a una niña. La fertilización de un bebé se produce cuando solo un espermatozoide penetra el óvulo y da lugar al embrión. Una vez fuera del folículo, el óvulo celular reproductora femenina va a tardar menos de 24 horas en llegar en la trompa de falopio, el lugar donde tiene lugar la fecundación. Los espermatozoides, células reproductoras masculinas, lo tienen más difícil. Unos 18 centímetros separan la vagina de la trompa de falopio. Por eso, únicamente los espermatozoides más capacitados conseguirán en hacer el recorrido. De todos ellos, solo uno, el mejor dotado, será el que finalmente fecunde el óvulo atravesando la pared de la célula femenina con su cabeza. Cuando la zona pelucida se endurece para evitar el ingreso de espermatozoides adicionales, la nueva célula así creada contiene ya todos los caracteres de un futuro bebé, desde el color del pelo y los ojos hasta la disposición para aparecer ciertas enfermedades. Aquí quiero recargar algo, estoy mencionando sobre los genes de los padres, que no solamente puede salir el parentesco de que mi bebé tiene el color de mis ojos o tiene el color de la piel del papá, sino que también tienen la posibilidad de heredar enfermedades de las dos partes. Puede ser de parte de mamá o puede ser parte de papá. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta en algo que puede pasar, si no se fertiliza el óvulo, muere. Lo mismo que las células espermáticas que estén en el cuerpo de la mujer. Los leucocitos de ella absorbe a los espermatozoides y el óvulo pasa por el útero y sale por la vagina. Tenemos aquí también muchas causas múltiples de los partos. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre en dos maneras. La más común sucede cuando el organismo de la madre libera dos óvulos breves al tiempo o dos veces al óvulo único que se divide antes de la fertilización. Esto se produce como resultado de la fecundación de dos a más óvulos o cuando un óvulo se divide dando lugar a este caso a gemelos genéticamente idénticos. Los gemelos pueden ser monogocigóticos, en cuyo caso son idénticos. Los monocigotos son los gemelos que se originan a partir de un único óvulo.
un único espermatozoide, por lo tanto comparte la misma carga genética. Los individuos cuya gestación ocurre de manera simultánea y se origina por la fecundación de dos óvulos distintos por dos espermatozoides distintos, dan como resultados individuos disigóticos, o dicho coloquialmente, mellizos o gemelos. Sin embargo, los médicos identifican un raro tercer tipo de gemelos, los llamados los semidéticos, resultados de dos células espermáticas que funcionan con un solo óvulo, los gemelos. Como decíamos, ya hemos visto los procesos de herencia, medio ambiente y la maduración. Estos procesos tienen que ver mucho en la concepción o fertilización de cada mujer. Etapa de desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal tiene lugar en 3 etapas: germinal, embrionario y fetal. El concepto de desarrollo prenatal o intrauterino se utiliza para hacer referencia a estas 3 etapas en su conjunto, si bien el paso de una a otra es progresiva y la distinción de este tipo práctico se desarrolla siguiendo una serie de fases: preembrionario, la embrionaria y la fetal. ¿Qué podemos entender por la fase preembrionaria? Es el desarrollo intrateurino, en que ocasiones también es denominada fase germinal. Es la más breve de las 3. Se prolonga desde la fecundación hasta la segunda semana, dado que el embarazo no suele detectarse hasta después de un mes aproximadamente a la mujer. Durante esta fase del embrión adquiere los rasgos físicos básicos, tanto a nivel interno como externo. En la etapa fetal, continúa y se consolida el desarrollo de las estructuras fundamentales del cuerpo que ya estaban presentes al final del periodo embrionario. Se trata de estadios más largos y de desarrollo intrauterino, abarcando desde la 9ª semana hasta el momento del parto. ¿Cómo prevenir defectos de nacimiento? Hay cosas que una mujer puede hacer para planificar un embarazo saludable, como por ejemplo, sabemos que las mujeres deben de tomar 400 microgramos de ácido fólico todos los días, no tomar alcohol, no fumar, no usar drogas ilícitas, prevenir las infecciones, hablar sobre todo con su médico de confianza y que le asesore sobre las vacunas, y principalmente estar continuamente con un profesional para que le lleve su salud en pleno estado para poder cumplir su etapa de desarrollo prenatal. Bien, aquí tenemos lo que es la concepción, embarazo. La concepción, fertilización vendrían a ser casi lo mismo. Se dice que a comienzos del embarazo es el momento que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ¿ya? El desarrollo prenatal es el desarrollo que también se desarrolla antenatal. Es un proceso en que un embrión o el feto humano se gesta durante el embarazo. Frecuentemente los términos desarrollo fetal y embriología se utilizan en un sentido similar. Podemos observar que no hay cosa más maravillosa que un embarazo y tomar en cuenta los procesos de la gestación cada semana. Viene lo más hermoso que Dios le puede dar a una mujer,
el nacimiento de un niño y cuando ya el recién nacido lo tenemos en brazos. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento es el comienzo y el final de todo lo sucedido en el momento de la fecundación. El parto es un trabajo difícil, claro que sí, para las madres y el bebé, porque ellos dos están en un proceso de que en cualquier momento puede haber complicaciones, ¿sí? Hay dos formas de darse el nacimiento o parto, como se dicen particularmente, que son por dos métodos, que es dar a luz normal por medio de la vulva y la otra que es por medio de la cesárea. Podemos darnos cuenta aquí eh, cómo el niño va queriendo salir en forma natural, que es, como dijimos anteriormente, por, por la vulva o la vagina. En el periodo, cuando ya tenemos nuestro niño, una vez que ya ha salido, es una gran bendición. Sé que para todas las mujeres es muy doloroso, tanto natural como cesárea. Podemos ver ahí la herida, que duele mucho, pero es un dolor con gusto, porque es una bendición de Dios que nos ha dado como mujer. En el periodo neonatal, que abarca los 4 primeras semanas de vida, ese periodo de transición del útero, donde el feto pasa a ser sostenido enteramente por la madre, hasta la existencia independiente. Un neonato recién nacido promedio en Estados Unidos mide unos 50 centímetros y pesa 3.5 kilos. Al nacer, 95% de los bebés al término pasan entre 2.5 y 4.5 kilos y miden entre 45 y 55 centímetros. Los niños son un poco más largos y pasan más que y pesan más que las niñas. Y es probable que un primerizo pase menos a nacer que hijos de parte de sus secuentes. Bien, aquí tenemos un ejemplo sobre los signos de alarmas. En los signos de alarmas vamos a encontrar antecedentes y posibles factores. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de signos de alarma? ¿Qué son los signos de alarma? Son datos básicos reconocidos por la madre gestante, que solamente ella puede sentir, y el personal de la salud médico. O sea que por ellos nos van a indicar los signos de alarma que la mujer gestante está pasando en esos momentos. Y siempre es tener presente que cuando hay signos de alarma, no quedarse quieta, buscar lo primero a un centro de salud, hospital, sobre todo ver las señales de cuáles son los síntomas, tanto en el embarazo como en un niño recién nacido. Los signos de alarma en el embarazo pueden ser dolor de cabeza constante, hinchazón de manos, caras, piernas, pies. Si ves lucecitas o ves nublado, si escuchas zumbidos, si presentas sangrado vaginal, si el bebé no se mueve, si el bebé crece poco o deja de crecer, si tienes contracciones del útero o matriz antes de la fecha probable del parto. Estos son signos de alarma que la mujer en el momento de su embarazo debe de tomar en cuenta. ¿Sí? En cuanto a los signos de alarma de recién nacido, es cuando tenemos que preocuparnos, es cuando hay pobre succión, dificultad respiratoria, cuando el niño tiene palidez, hipotermia, fiebre, convulsiones, ombligo con signos inflamatorios, muchos vómitos, distensión o dolor abdominal, sangre en las heces, entre otras. Entorno
social y emocional de bebé. Familia, primeros vínculos y apegos. Relaciones familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo del individuo. En este sentido, los padres han sido reconocidos como los principales protagonistas y las familias como el escenario primario de la socialización del niño. Distintos modelos teóricos como el aprendizaje social, el modelo cognitivo conductual, la teoría de los sistemas de familia y los métodos de bioconductuales le conceden al gran poder explicativo y las variables conceden familias de previsión con el desarrollo cognitivo, físico y social de los hijos, así como su bienestar. El apego es un vínculo que se establece tempranamente entre las madres e hijos. Siempre va a ser así, porque como sabemos, el feto siente todo lo que la madre está haciendo en el entorno externamente. Y siempre va a haber un apego impresionante entre el bebé y la mamá. Ya después que el bebé va creciendo en el entorno, va conociendo a sus hermanos, a sus abuelos, primos, a las familias cercanas, ya el apego hacia la mamá, digamos, llegando a partir de los 5 años, va siendo menos, ¿ya? Algo que quiero recargar, que el apego de un niño hacia la madre va a ser desde el nacimiento, por lo menos hasta los 4 o 5 años. ¿Por qué hasta esa edad? Porque el niño a partir de los 4 o 5 años ya llega a una etapa donde él tiene más habilidad, interactúa con muchas más personas, como dije anteriormente, con primos, abuelos, tíos, incluso hasta amiguitos. Ellos se independizan más. Por eso, a esa edad, el apego de madre a hijo ya vendría a ser un poco más. Pero siempre, por lo general, el apego de un bebé hacia su madre es desde el nacimiento, por lo menos hasta los 3, 4, 5 años. El desarrollo psicomotriz se entiende por la adquisición de habilidades y que corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas en el cerebro, médulas, nervios, músculos, etc., como el aprendizaje que el bebé y más adelante luego el niño hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que lo rodea. El grado que lo varía según el niño. Los movimientos, los reflejos evolutivos son anteriores a los movimientos voluntarios, que se considera el desarrollo como la capacidad de transformación y perfeccionamiento de las funciones globales del individuo en el aspecto físico, emocional, intelectual y de relaciones con el ambiente y la sociedad. El desarrollo del niño depende fundamentalmente de la maduración y perfeccionamiento de su sistema nervioso y hasta esto no se produzca, no es posible que adquiera las habilidades y destrezas correspondidas a cada edad. El niño normal, estas etapas se va sucediendo lenta continuamente durante los primeros años de vida, sin necesidad de un aprendizaje programado. A pesar de esto, los padres pueden estimular el desarrollo de cada una de estas capacidades o actitudes, haciendo que los niños las adquieran de un tiempo menor con una habilidad mayor. Principales hitos de desarrollo psicomotriz. Aquí podemos encontrar voltearse, gatear, caminar y hablar. Se considera todos los hitos acontecimientos fundamentales. Estos hitos son diferentes para cada rango de edades. Hay un rango normal dentro del cual un niño puede alcanzar un hito,
Por ejemplo, algunos niños pueden comenzar a caminar tan temprano como a los 8 meses. Aquí tenemos hitos, por ejemplo, en la edad. En un mes levantan la cabeza, en 3 meses se giran boca abajo. Entre los 6 y 7 meses se mantienen sentados solos. Entre los 8 meses inicia gateo. Ya reconoce y muestra ansiedad ante los extraños. En los 12 meses se mantiene de pie, con o sin ayuda. Manejan entre 3 y 4 palabras. Entre los 15 meses ya caminan, ya son más independientes. Entre los 18 meses reconocen algunas partes de su cuerpo, suben escaleras, ayudan a vestirse. Entre los 24 meses no hay quien los detenga. Corren, ya dicen su nombre. A los 3 años no usan pañales, andan en triciclo, dibujas figuras en las paredes incluso. En los 4 años recortan con tijera y se visten y se desvisten. Ya son aún más independientes. Evolución de la inteligencia en la primera infancia. La inteligencia se define como la capacidad para aprender, comprender, extraer información y resolver problemas del mismo modo. Se habla de la capacidad de elaborar productos dentro de un contexto sociocultural. Sabemos que el cerebro y la inteligencia están directamente relacionados con los primeros años de vida. Son cruciales para los niños. Los educadores tenemos un papel fundamental en este proceso porque somos encargados cuando ya los niños entran a una etapa de educación, de ir al preescolar, a centros de educación. Tenemos ¿cómo se podría decir? La responsabilidad de ver esta evolución de cada niño, de tratar de ayudarlo a que evolucione, buscar estrategia. No hay ni un niño que no aprenda si no trabajamos en conjunto, si no lo ayudamos. Tenemos que, como docentes, saber trabajar en eso y poder ayudar a nuestros niños o niñas que evolucionen en cuanto a esta etapa. Desafiando las competencias cognitivas del bebé. La primera de las 4 etapas de Piaget de desarrollo cognitivo es la etapa sensoriomotriz. Durante ella abarca el nacimiento aproximadamente a los 2 años. Los infantes aprenden sobre ellos lo mismo y su mundo a través de sus actividades sensoriales y motrices en el desarrollo. Los bebés dejan de ser criaturas que responden principalmente por reflejos, conductas, asesoras y convierten en niños con objetivos. Entre estas etapas tenemos y contamos con algunas subetapas sensoriales. La etapa sensoriomotriz consta de 6 subetapas. Durante los primeros 5 años, sus subetapas, los bebés aprenden a coordinar los datos de los sentidos y organizar sus actividades en relación con su medio ambiente. En las últimas subetapas, las pasan de aprendizaje para el ensayo y error a su uso de símbolos y conceptos para resolver problemas. Ya aquí podemos observar que ya el niño interactúa más, tiene, como se dice, la decisión de qué le gusta o qué no le gusta. Son etapas que hay que tomar en cuenta y saberlas estudiar. Aquí tengo un breve recuadro donde se encuentran las 6 subetapas donde pueden ustedes observarlas detenidamente con tranquilidad
cuando usted quiera. Entramos con el desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para representar objetos y acciones. Pueden reflexionar sobre personas, lugares y cosas y comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas con el fin de ejercer mayor control sobre su vida. En este proceso es decisivo que los niños y las niñas estén expuestos a los sonidos del habla desde su nacimiento, independientemente de que puedan o no comprender el significado o reproducir las palabras que oyen. Sin embargo, no solo se trata de exponer al niño al lenguaje, también es necesaria una adecuada estimulación mediante la interacción y el juego. Ojo con esto. El juego es muy importante también para el desarrollo del lenguaje en un niño o en una niña. Los niños y las niñas que son pobremente estimulados presentan mayores dificultades para adquirir el lenguaje. Aquí tenemos las secuencias de desarrollo del lenguaje inicial. Aquí tenemos un cuadro donde nos indica los hitos del lenguaje de nacimiento a los 3 años. ¿Ya? Podemos ver que al nacer percibe el habla, llora, dan algunas respuestas a los sonidos. Así, en el año y medio a 3, arullos y risas. A los 3, juegan con sonidos articulados. Entre los 5 a 6, reconocen las secuencias sonoras que oyen a menudo. Entre los 6 y a 10, balbucean con acandamientos de vocales y consonantes. A los 9, se comunican con gestos y prácticas de juegos de gestos. Entre los 9 y 10 imitan deliberadamente los sonidos. Entre los 9 y 12 usan algunos gestos sociales. Entre los 10 y 14 dicen sus primeras palabras. Entre los 10 a 18 dicen palabras sueltas. Entre los 12 a 13 entiende la función simbólica de la dominación. Y así sucesivamente. Estos sonidos se llaman habla paralingüística. También se incrementa su capacidad para reconocer y entender los sonidos articulados del habla y hacer gestos significativos. Los niños dicen sus primeras palabras hacia el final del primer año y empiezan el habla con frases de 8 meses a 1 año después. Primeras palabras. El bebé promedio dice sus primeras palabras entre los 10 y 14 meses, con lo que inicia el habla lingüística, la expresión verbal que comunica un significado. Al principio que el respectivo verbal total de un infante se reduce casi a mamá o a papá. En las primeras fases, el siguiente adelanto lingüístico se presenta cuando un niño pequeño junta 2 palabras para expresar una idea, como por ejemplo, la muñeca cae. En interacción social, su función del padre y cuidadores, el lenguaje es un acto social, no solo precisa la maquinaria biológica necesaria y las habilidades cognitivas, sino también el trato con un interlocutor en la comunicación. Los niños que crecen sin contacto social normal, como niños con autismo, no desarrollan normalmente el lenguaje. Bueno, aquí tenemos guías del desarrollo para padres primerizos. Es muy importante. Hay guías para padres de cualquier índole. Aquí yo quise poner guías para padres primerizos porque considero que es muy importante. Bueno, la intención de compartir estas guías para las primeras infancias es prepararse a los padres primerizos sobre todo, que tienen esa bendición de serlo,
y también para aquellos docentes que tienen que trabajar con niños de diferentes edades en el área infantil. Sin embargo, es de suma importancia que aquellos padres que los van a hacer por primera vez sean procreados por ellos o sencillamente opten por la adopción. Debe siempre guiarse o prepararse para ser padres, para así brindarle un excelente proceso de desarrollo a todas las etapas convenientes en el desarrollo infantil, al igual que los docentes de la educación, el docente de educación infantil ya depende de nosotros cómo nos guiemos para que estos pequeños infantes evolucionen lo mejor posible en el entorno familiar y en la sociedad. Bueno, seguimos con las guías del padre. Aquí es cuando ya son padres por primera vez y no saben cómo tratar a un recién nacido. Decía anteriormente que es muy importante que una pareja antes de ser padre debe de, de capacitarse y guiarse muy bien en este proceso. Manejar a un recién nacido. Si no ha pasado mucho tiempo cerca de recién nacido, su fragilidad tal vez le resulte intimidante. Aquí se incluyen algunos aspectos básicos para tener en cuenta. Una de las cosas que debemos de saber como padres son muchas, y nunca es tarde para aprenderlo. Cuando una pareja llega al hogar un recién nacido, debemos de aprender que a un bebé se lo debe de tratar con delicadeza. No debemos sacudirlo, no debemos sacudirlo porque eso afecta mucho en su cerebro, sus extremidades. Tener mucho cuidado con el ombligo. Sabemos que si no tenemos cuidado con ese ombliguito, no le curamos como debe de ser, se puede infectar y se puede ver perjudicada la salud del bebé. Continuamente observamos aquí también que debemos de alimentar muy bien a nuestros bebés, ¿ya? Los bebés recién nacidos necesitan recibir alimento cada 2 a 3 horas. Si está amamantando, dele a su bebé la posibilidad de tomar entre 10 a 15 minutos de cada pecho. Si lo está alimentando con fórmula, lo más probable es que su bebé tome aproximadamente de 2 a 3 onzas, 60 a 90 milímetros, cada vez que lo alimente. Algunos recién nacidos tal vez necesite que los despierte cada unas pocas horas para asegurarse de que coma lo suficiente. Como podemos ver aquí, sí, en realidad el ser humano sabe muy bien que el mejor alimento para un bebé desde su nacimiento es la leche materna. Sin embargo, por motivos a veces de salud de la madre, a veces no pueden darle pecho a sus hijos por alguna enfermedad o sencillamente no se abastecen porque sus pechos son muy chiquitos y sobre todo los niños varones comen un poco más que las niñas. Y es allí donde tenemos que ayudarnos con fórmula. Pero es muy importante también que nuestros niños, usted lleve un horario esencial, específico, estricto, porque no podemos dejar que los niños duerman largas y largas horas. Debemos cumplir con ese proceso que hay que alimentar a los bebés, así como nos han indicado, cada 2 o 3 horas. Tenemos guías de desarrollo para la infancia desde 6 meses a 3 años. Aquí vemos cómo va cambiando los procesos, ¿verdad? Los primeros meses de tu hijo o hija, a tu niño le gusta imitar lo que el padre hace. En esta edad tu hijo empieza a expresar en sus juegos lo que han observado del mundo. Imita conductas de su papá, sus hermanos y otros familiares cercanos. Estos juegos ayudan al niño a desarrollar su pensamiento, a relacionarse con lo que hacen ustedes con lo que él hace o identificarse con los demás. Vemos aquí
Claramente que a esta edad de 6 meses en adelante, los niños ya imitan, por ejemplo, si la mamá le pega un grito con risa, ellos también quieren hacer lo mismo. Ya a partir de los de 2, 3 años, si ve que el papá está cantando con una guitarra, ellos también quieren hacer lo mismo. De 3 años hasta los 7 años de edad. Ahora tu hijo disfruta hacer las cosas por sí solo. O sea que ya se independiza más. Ya ellos están con una actitud que quieren explorar por sí solos, explorar con sus amiguitos, tener más independencia por sí solos. Es una etapa que ellos entran donde decían que cuando entran a la escuela, entran en una etapa más de plenitud, donde ellos exploran muchas más cosas y se motivan más. Aquí hablamos sobre el acompañamiento de los padres hacia sus hijos al ingresar a los centros de educación. Es muy importante entre las guías que he nombrado, también esta es, para mí considero que es muy importante. Una vez que el niño entra a los centros de educación, nuestro rol no termina solamente cuando ya lo dejamos en la escuela, es mucho más responsabilidad porque debemos de acompañarle en su proceso de educación, de aprendizaje, para que ellos se motiven y muestren el interés de aprender tanto en la escuela como en la casa, porque el trabajo no solamente es de los centros de educación o del docente que va a compartir toda la mañana en un aula de clase, sino que es fundamental que tanto la madre y el padre compartan esa etapa de aprendizaje, acompañamiento de cada uno de nuestros niños y niñas. Hemos llegado, vamos a ver un video de una niña de 1 año a 8 meses identificando las características físicas, cognitivas y sociales, psicosocial.
Muchas gracias por todo.